Hola, un saludo cordial para todos aquellos que nos siguen a través del canal de YouTube de este semillero de hermenéutica y padres de la Iglesia de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Soy Carolina, hago parte de este semillero y también estudiante de último semestre de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes una aproximación a la comprensión de la vida cristiana en una obra central de San Juan Crisóstomo, conocida como Catequesis Bautismales. Desde ya esperamos que sean de su total agrado. Estas catequesis de San Juan Crisóstomo gozan de gran reconocimiento por el talante magistral con el que fueron elaboradas. En ellas encontramos una parte fundamental del pensamiento del autor, sobre todo en lo referente a su forma de concebir la vida cristiana. La presente conferencia pretende ser una provocación para animarlos a conocer de primera mano este maravilloso texto que sigue teniendo mucho por decir a los cristianos del siglo XXI, como lo hizo alguna vez con los cristianos del siglo IV. Así pues, con el fin de tener un primer acercamiento a la obra, la exposición se desarrollará en dos momentos. En el primero se adelantará una contextualización que permita conocer los aspectos formales de la obra. En el segundo se describirá la manera como Juan Crisóstomo concibe la vida cristiana a lo largo de las catequesis. La obra en cuestión es una recopilación de 12 catequesis pronunciadas por San Juan Crisóstomo en diversos momentos entre los años 387 y 390. Este dato significa que es una de las primeras obras del autor antioqueno, quien recién había sido ordenado presbítero en el año 386. Es necesario enfatizar, pues, que no se trata de una serie sistemática de catequesis pronunciadas en orden como preparación al bautismo, sino que más bien son un conjunto de catequesis que se han logrado conservar a pesar de pertenecer a años distintos y a momentos distintos, pues algunas de ellas no son prebautismales, sino postbautismales. Estas primeras consideraciones permiten comprender una de las dificultades que se puede presentar a la hora de leer las catequesis bautismales, a saber, la repetición. Con frecuencia, el lector se encontrará con pasajes que parecen calcados de catequesis precedentes y con instrucciones que tienen la misma estructura que otras de la serie. Dichas repeticiones pueden entenderse a la luz de los tiempos en los que fueron dictadas las catequesis, ya que al tratarse de años distintos, su público también era diferente. Para dar orden a lo dicho hasta el momento, se presentarán a continuación la cronología de las catequesis propuesta por Wenger, uno de sus más importantes estudiosos, y que puede ayudar al lector a entender las correlaciones existentes entre las catequesis. En el 387, la catequesis primera, prebautismal. En el 388, catequesis segunda, 30 días antes de la Pascua. La catequesis tercera, 20 días antes de la Pascua. Catequesis cuarta, Jueves Santo. Catequesis séptima, Noche de Pascua. En el 390, prebautismales. Catequesis quinta, catequesis sexta. Y las postbautismales, catequesis octava, domingo o lunes de Pascua. Catequesis novena, martes. Catequesis décima, miércoles. Catequesis undécima, viernes. Y catequesis duodécima, sábado. Una vez aclarada la cronología de las catequesis, vale la pena hacer un par de precisiones antes de entrar al contenido de la obra como tal. La primera remite a que es una obra originalmente escrita en griego, única lengua en la que escribió San Juan Crisóstomo, lo cual nos lleva a la segunda, en tanto que de este conjunto de catequesis, la más conocida en Occidente fue la séptima, pues fue traducida rápidamente al latín e incluso llegó a ser conocida por San Agustín e influyó en él. Después de haber conocido estos aspectos formales y metodológicos, es preciso ahora pasar a conocer más de cerca el contenido de las catequesis bautismales, poniendo especial atención a la manera en la cual se describe en ellas la vida cristiana. La vida del cristiano. Una de las principales resistencias que se tiene a la hora de aproximarse a la obra de San Juan Crisóstomo es que con frecuencia se reduce su figura a la de un moralista, como bien se aclaró en una conferencia pasada sobre el perfil de este autor. Esto sucede por elementos como los títulos que los editores de sus obras colocan para introducir al lector en las temáticas abordadas por el antioqueno. Sin embargo,
Con frecuencia, dichos títulos son desafortunados y no reflejan la profundidad de lo tratado por el Crisóstomo. Un ejemplo de ello es el título que se le ha dado a la primera catequesis de las bautismales, abro comillas, a los que van a ser iluminados acerca de las mujeres que se adornan con trenzas y oro, y sobre aquellos que se sirven de agüeros, de amuletos o de hechizos, todo lo cual es completamente ajeno al cristianismo, cierro comillas. Dicho título no hace justicia al contenido de la puerta de entrada a esta importante obra. Si bien en dicha catequesis el antioqueno reprende el uso de adornos exteriores en la mujer y la creencia en supersticiones, dichas amonestaciones morales se circunscriben en un panorama más amplio, el de la vida cristiana como búsqueda de la virtud. Juan se dirige en esta catequesis a los futuros cristianos y quiere hacerlos conscientes de las obligaciones que contraerán, sobre todo de la obligación de obrar con virtud en todo momento. Una manifestación de la virtud cristiana es la oración, la cual debe ser constante y no está ligada a un lugar específico, como bien afirma el autor en el siguiente pasaje. ¿Eres artesano? Canta salmos mientras estás sentado. Que no quieres salmodiar con la boca, hazlo con la mente. El salmo es un gran compañero de conversación. Y con ello no tomarás sobre ti nada pesado. Antes bien, podrás estar sentado en tu taller como en un monasterio, pues no es la comodidad de los lugares, sino la probidad de las costumbres, la que proporcionará la tranquilidad. Este pasaje, bastante por aportar, tiene, pues no solamente es una exhortación a la oración sin descanso, sino que equipara la vida monacal con la laical. Los lugares no influyen en la búsqueda de la tranquilidad, en la búsqueda de la salvación. Las buenas costumbres, sí. Así pues, la vida cristiana, y no solo la monástica, es una que necesariamente conduce a la virtud y que implica la oración. Es una vida en la que la alabanza a Dios es central, una alabanza que debe ser coherente en palabras y obras, algo que puede notarse bien en el siguiente pasaje de la 10ª catequesis. Pero, ¿cómo es posible glorificar a Dios? Viviendo para gloria de Dios y haciendo así que nuestra vida alumbre. Efectivamente, nada como una conducta óptima hace que se glorifique a nuestro Señor. Por ejemplo, de igual manera que la luz del sol ilumina con sus rayos propios los semblantes de los que la miran, así también la virtud, al atraer a todos los que la miran y hacer que la contemplen. Mueve también a los espíritus rectos a que glorifiquen al Señor. Por consiguiente, todo lo que hacemos, hagámoslo de tal manera que a cada uno de los que nos ven podamos conmoverlos a glorificar a Dios. Ya hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La invitación a la alabanza divina en palabras y obras es una parte fundamental de la vida cristiana, vida que se concibe como una nueva creación. Esta última expresión es uno de los nombres que Juan le da al bautismo en la obra en cuestión, pues para dicho autor, la nueva vida que comienza es una vida que debe caracterizarse por la recuperación de la dignidad perdida de ser imagen de Dios, la restauración de la naturaleza primitiva que se había ensuciado por el pecado. Y efectivamente, de nuevo nos crea y nos forma, pero no plasmándonos otra vez con barro, sino formándonos con otro elemento, la naturaleza de las aguas. Y es que no se limita a fregar el vaso, sino que vuelve a refundirlo por entero. De hecho, los objetos que se friegan, por más cuidadosamente que se restriegue, siempre retienen huellas de la cualidad y guardan restos de la mancha. En cambio, los objetos que se meten en el horno de fundición y se renuevan por medio del fuego, se desprenden de toda mancha. Y cuando salen de la fragua, emiten el mismo resplandor que los totalmente nuevos. Por consiguiente, lo mismo que un hombre toma una estatua de oro, sucia por obra del tiempo, del humo, del polvo y del orín, y la funde, y luego nos la devuelve limpísima y esplendorosa, así también Dios tomó nuestra naturaleza enruinada por el orín del pecado, ennegrecida por el mucho humo de las faltas y perdida la belleza que de él recibiera al principio, y otra vez la fundió.
metiéndonos en el agua como en un horno de fundición. Deshizo al hombre viejo, pero construyó otro nuevo, más esplendoroso que el primero. La imagen de la estatua que se funde y se vuelve a hacer para que sea aún más bella es expresión poética de la teología de la nueva creación que el Crisóstomo desarrolla a partir de San Pablo, a quien tanto admira y al cual pone como modelo de la vida cristiana a lo largo de las catequesis. Esta nueva creación no se queda en un mero recuerdo o en un símbolo lejano, sino que debe manifestarse plenamente en palabras y obras. La vida antigua de pecado debe dejarse atrás para centrar la mirada en Cristo y obrar como Él. ¿Ves cómo se llama nueva creación a la fe en Cristo y al regreso a la virtud? Por tanto, escuchemos todos, os lo suplico, los que fuimos iniciados antes y los que acaban de gustar la generosidad del Señor, la exhortación del apóstol que dice, las cosas viejas pasaron, mira, todas las cosas son hechas nuevas, y olvidados de todo lo anterior, transformemos nuestra propia vida como ciudadanos de un nuevo régimen de vida y con el pensamiento clavado en la dignidad del que mora en nosotros. Hablemos y obremos consecuentemente en todo. Qué bella invitación del Crisóstomo. La vida cristiana se estanca cuando se convierte en un constante recuerdo del pasado, cuando se queda en el lamento por el pecado y no trasciende a la acción. El mal pasado, una vez sometido a la penitencia, debe dejarse atrás. Únicamente se puede trascender en la vida de la fe con los ojos puestos en aquel que nos ha salvado y dirigimos nuestros pensamientos a Él, palabras y acciones en conformidad con la vida cristiana. Así pues, en el bautismo se sepulta al hombre viejo, pecador, y se renace a la vida nueva en Cristo. Es por este motivo que la preparación a dicho sacramento es fundamental, pues a través de él es que Dios comienza a habitar en el hombre. Una idea que es bellamente expresada por el Crisóstomo en los siguientes términos. El que está efectivamente a punto de llegarse a estos sagrados y tremendos misterios necesita velar y andar despierto, purificarse de toda preocupación mundana, llenarse de mucha templanza y de mucho celo, desterrar de la mente todo pensamiento ajeno a los misterios y dejar por todas partes limpia la casa como si estuviera a punto de acoger al rey en persona. La metáfora de recibir al rey hunde sus raíces en las Sagradas Escrituras y está íntimamente ligada a la metáfora del vestido nuevo. El cristiano inicia una nueva vida de gracia en virtud de la inhabitación divina y en consecuencia debe comportarse conforme a la dignidad que se le ha conferido. Debe ser responsable y conservar sin mancha el vestido nuevo que se le ha otorgado en la celebración del bautismo, aquel que ha sido lavado en la sangre del Cordero y que es restauración en él de la imagen divina y llamado a configurarse con Cristo. Por eso exhorto, vosotros los que habéis sido recientemente considerados dignos del don divino, demostrad una gran circunspección y conservad puro y sin mancha el vestido espiritual que se os ha entregado. Nosotros, los que recibimos hace tiempo este don, demostremos un buen cambio de vida. La cita anterior permite observar uno de los elementos fundamentales del pensamiento del autor antioqueno, su preocupación por conservar la dignidad bautismal más allá del bautismo. El vestido otorgado debe mantenerse pulcro, llevando una vida virtuosa que redunde en alabanza divina, invitación patente en una de las citas anteriores. En algunos pasajes de las catequesis, Juan Crisóstomo expresa su compromiso con este deber cristiano por actuar con virtud, al lamentarse de haber descuidado su propio compromiso bautismal y haber manchado aquel vestido que había sido confiado en su propio bautismo. Sin embargo, esta conciencia del propio pecado no es impedimento para que el presbítero exhorte a sus oyentes a evitarlo y a llevar una vida que sirva de alabanza a Dios, haciendo esta bella descripción de la vida cristiana. En efecto, el semblante externo podría muy bien ser clara imagen de la disposición del alma, pero su belleza la pone de manifiesto muy particularmente el movimiento de los miembros. Y si caminamos por la plaza, sea tal nuestra andadura y de pruebas de tanta serenidad y aplomo que todos cuantos nos encuentren se vuelvan a contemplarnos.
que el ojo no parezca ser un azogue, ni los pies trastabillen, que la lengua profiera las palabras con sosiego y suavidad, y en fin, que todo nuestro exterior revele la belleza del alma que está dentro, y que en adelante nuestra conducta resulte extraña y cambiada, puesto que nuevo y extraño es lo que hemos comenzado, como muestra el bienaventurado Pablo cuando dice, si alguno está en Cristo, nueva creación es. La vida cristiana, entonces, aunque parte de una convicción interna, debe manifestarse externamente. Se trata de articular una experiencia espiritual con una vida virtuosa, ya que no se trata de un mero conocimiento de Dios, sino de un hacerlo vida. Es por este motivo que la 12ª catequesis, allí Juan Crisóstomo elogiará a quienes hacen y enseñan a la par que resaltará la sabiduría simple del cristiano, aquella que no consiste en conocimiento, sino en vida. Y es que cuando ves a este hombre simple, rústico y que no sabe más que las faenas agrícolas y el cultivo de la tierra, que realmente no hace caso alguno de las cosas presentes, pero que en alas de su mente se lanza hasta los bienes que están en los cielos, que posee saber sobre aquellos bienes inefables y que conoce con exactitud lo que nunca pudieron ni imaginar los filósofos, tan ufanos de su barba y su bastón, ¿cómo no vas a tener bien clara la demostración del poder de Dios? Así como ya se había mencionado al inicio de la conferencia, la vida cristiana no es algo exclusivo de los monjes y sacerdotes. La perfección cristiana que se hace acción pertenece también al artesano y al labriego, los cuales, en el espíritu del Evangelio mismo, aventajan a los sabios y entendidos en el conocimiento de Dios. Sin embargo, esta visión positiva de la vida cristiana tiene también una dimensión restrictiva. Esto significa que aunque la labor del cristiano sea hacer el bien, para que esto sea posible requiere también evitar el mal. En la misma línea de la metáfora del vestido expuesta antes, podríamos afirmar que para hacer que este resplandezca, primero debemos evitar que se manche. De esta manera, las exhortaciones a la vida cristiana que desarrolla el antioqueno incluyen también reprensiones y prevenciones acerca de conductas que van en contra de esa dignidad conferida por la nueva creación que es el bautismo. Entre todas las restricciones promovidas por el Crisóstomo, vale la pena destacar la valoración negativa que hace del juramento en los siguientes términos. Los otros pecados efectivamente son graves, pero también se piensa que son graves. ¿Cómo ocurre con el homicidio y el adulterio? Son graves y se cree que son graves. En cambio, el juramento es grave, ciertamente, pero no se cree que sea grave. Esto en efecto es lo propio de la estratagema del diablo, introducir encubierto el pecado, y como si se mezclara veneno con el alimento habitual, se ingenia para ocultar el juramento entre los preconceptos de los hombres. La importancia del pasaje anterior radica en las pistas que ofrece para el discernimiento en la vida cristiana. El cristiano debe estar atento a la estrategia del maligno, pues este con frecuencia pretende hacer pasar cosas que son graves como algo superfluo. La nueva criatura debe estar atenta a los pasos que da, pues su obligación de llevar una vida virtuosa encontrará obstáculos en ciertas actitudes y acciones que pueden hacerse pasar como inofensivas y que terminarán manchando aquel vestido nuevo que le ha sido conferido. Pero, ¿qué puede hacer el cristiano si ha caído y ha manchado el vestido? Si bien existen pasajes en los que Juan Crisóstomo parece afirmar que no hay vuelta atrás luego del bautismo, quisiera señalar uno en el que propone lo fácil que es cambiar de vida, al confiar plenamente en la elección consciente del cristiano y la posibilidad de retornar a la belleza perdida del alma. ¿Estás viendo, querido, que se trata del alma? Efectivamente, la fealdad natural del cuerpo nunca podría cambiarse en belleza, pues el Señor dispuso que lo natural fuese inamovible e inmutable. En cambio, por lo que hace al alma, esa mutación es factible, incluso muy fácil. ¿Cómo y por qué? Porque en todo depende de la libre elección y no de la naturaleza, y por eso es posible que incluso el alma más disforme y sumamente fea, sin con todas las fuerzas quiere cambiar, vuelva a alcanzar la cima de la belleza y ser de nuevo hermosa y bella, lo mismo que se abandona
Si se abandona, puede hundirse otra vez en la fealdad más extrema. Pero en esta lucha contra las tentaciones, el cristiano no está solo, pues aunque Dios sea el árbitro de dicho combate, usando una imagen de la segunda catequesis, Él no es imparcial, sino que es parte del combate y está de nuestro lado, presto a brindar el auxilio necesario para vencer al enemigo. Un modo concreto en el que esto ocurre es a través de los sacramentos, fundamentalmente de la Eucaristía, la cual renueva la presencia de Dios en nosotros y ahuyenta al tentador. Esto lo expresa Juan Crisóstomo en la séptima catequesis, la cual, como se ha señalado antes, es tal vez la más célebre del conjunto, en la cual compara el sacrificio del Cordero Pascual y la eficacia de su sangre como protección frente a la 10ª plaga en Egipto, con la eficacia de la sangre de Cristo, verdadero Cordero Pascual. Entonces, el exterminador vio la sangre asperjada en las puertas y no se atrevió a entrar. Si ahora el diablo ve no ya la sangre de la figura asperjada en las puertas, sino la sangre de la verdad rociando la boca de los fieles, puerta del templo portador de Cristo, no va a detenerse con mucho mayor motivo, porque si el ángel tuvo miedo al ver la figura, con mayor razón el diablo emprenderá la huida al ver la verdad. El desarrollo de las imágenes de prefiguración bíblica, como la que acabamos de observar en el pasaje anterior, alcanza su cúspide en la misma séptima catequesis con la célebre imagen de la iglesia como nueva Eva, nacida del costado de Cristo. Las implicaciones de dicha interpretación nos remiten de nuevo a la creación nueva, a la cual se ha hecho mención ya. En tanto, la iglesia misma es una nueva creación que se hace concreta en la nueva creación de cada uno de los miembros. Aproximémonos a este importante detalle de las catequesis bautismales. Ahora bien, los símbolos del bautismo y de los misterios brotan del costado. Por consiguiente, de su costado formó Cristo la iglesia, como del costado de Adán formó a Eva. Efectivamente, lo mismo que entonces tomó Dios la costilla y formó la mujer, así también nos dio sangre y agua de su costado y formó la iglesia. Por tanto, de la misma manera que entonces tomó la costilla durante el arrobamiento de Adán mientras dormía, así también ahora nos dio la sangre y el agua, aunque el agua primero y después la sangre. Ahora bien, lo que allí fue el arrobamiento, aquí lo fue la muerte, para que aprendas que en adelante esta muerte es sueño. La riqueza simbólica de este pasaje excede el tema propuesto para esta conferencia. Sin embargo, la mención de la iglesia sirve para introducir la dimensión comunitaria de la vida cristiana, la cual también debe rescatarse en un mundo en el que la fe se convierte cada vez más en un asunto privado. Ya se ha mencionado anteriormente el deber cristiano de tener un actuar virtuoso y ser ejemplo para los demás. Esta tarea está presente desde el bautismo mismo con la figura de los padrinos, quienes usando una figura financiera, como es frecuente en las obras del Crisóstomo, son una suerte de codeudores del neófito, en palabras del antioqueno. Por consiguiente, si los que salen fiadores de alguien en asuntos de dinero, ellos mismos se hacen responsables de la integridad de la suma, con mayor razón los que salen fiadores de alguien en asuntos espirituales y en el compromiso de la virtud deben dar prueba de una gran vigilancia y exhortar, aconsejar, enmendar y mostrar cariño de padres. Sin embargo, esta labor de exhortar en la fe y servir de ejemplo no es exclusiva de los padrinos, debe ser común a todos los renacidos en Cristo, quienes deben iluminar con sus obras a los demás y mostrarles así el camino hacia Dios. Después de todo, el ejercicio de la virtud al que tanto exhorta el Crisóstomo no solo se beneficia del virtuoso, sino incluso los espectadores. A propósito de esto, anota el antioqueno. Efectivamente, de la misma manera que quien practica la virtud no solo espera las recompensas de sus propios trabajos, sino que también recoge como fruto la paga del provecho causado en los demás, por haber llevado a muchos a ser émulos e imitadores de su propia virtud. Así también los que practican el mal tienen que someter a juicio cuentas más severas por haber sido también los demás motivos de negligencia.
Es por este motivo que en la vida cristiana es tan importante el testimonio de quienes han vivido en virtud, como los mártires, cuyas vidas se convierten en fuentes espirituales y animan a seguir adelante a quienes apenas inician el camino de la perfección cristiana. Y como las fuentes de agua están francamente abiertas para todos cuantos quieran sacar agua de ellas, y el que quiere se va de allí con tanta agua cuanta puede caber en su vasija, de la misma manera también en estas fuentes espirituales es posible ver otro tanto. En efecto, también estas fuentes están a disposición de todos, y no hay aquí distinción de alguna de personas. Cada uno recibirá de estas divinas corrientes de agua tanta mayor cantidad cuanto mayor es el deseo que se ha esforzado por traer. El cristiano debe estar abierto a recibir la gracia divina, la cual se dará en proporción al deseo expresado por quien la pide, como se nota en la cita anterior. Pero dicha gracia mueve a actuar. De este modo, los cristianos no son solamente recipientes, sino que se transforman no solo templos, sino también instrumentos del Espíritu. El cristiano está llamado a una vida en conformidad al Evangelio, a una vida de imitación de Cristo, a someterse bajo su yugo y a ser instrumento suyo. Todas estas cualidades que puede lograr ante todo si es humilde de corazón. El que se ha hecho humilde de corazón jamás podrá envidiar los bienes del prójimo. Un hombre así no robará, ni será avaro, ni ansiará riquezas. Al contrario, incluso dejará lo que tiene y pondrá de manifiesto su gran compasión para con su semejante. Tampoco arruinará el matrimonio ajeno. Y es que quien entra bajo el yugo de Cristo y aprende a ser manso y humilde de corazón, pondrá de manifiesto en cada circunstancia toda virtud e irá siguiendo las huellas del Señor. Así pues, el cristiano es digno de tal nombre si conserva sin mancha su vestido. Recibe con altura a su rey, evita el pecado, se ejercita la unión con Dios y ayuda a los demás con su virtud y es humilde de corazón. Entonces será merecedor del premio eterno y podrá ser una estrella que alumbre el firmamento a la par del único sol, del lucero del alba que es Cristo mismo, de quien son fieles imitadores y con quien se han configurado. Estas, las estrellas, efectivamente se ocultan cuando aparece el sol. Aquellas, en cambio, cuando aparece el sol de justicia, resplandecen aún más. ¿Viste alguna vez aparecer estrellas junto al sol? Las unas desaparecen cuando la plenitud se deja ver. Estas otras, cuando sobreviene la plenitud, resplandecen con más fuerza todavía. ¿Quieres también aprender los nombres de unas y otras? En las estrellas del cielo se dan estos nombres: Orión, Arturo, lucero de la tarde, lucero del alba. En cambio, entre estas otras estrellas no se da solamente un lucero del alba. Todos los luceros, todos son luceros del alba. Con esta conferencia, Lucero del Alba, que es Cristo, termino esta presentación y espero que haya sido de provecho formativo y una provocación para acercarse directamente a las catequesis de San Juan Crisóstomo. Gracias por su atención y los invitamos a que continúen siguiéndonos y escuchando este ciclo de conferencias en nuestro canal de YouTube. Gracias.